Esta es una crítica y esta es una reseña un poco difícil de hacer, porque vamos a hablar un poco sobre Frankenstein, la última película de Guillermo del Toro. Y lo digo porque pues vamos a tratar de analizar algunas cuestiones técnicas, algunas cuestiones sobre la película y cuáles son las diferencias que hay con el libro. Something. Someone. Para nadie es un secreto que Guillermo del Toro le gusta fantasear y jugar con la fantasía, con las criaturas especiales, con los monstruos, pues no es de gratis que es el gran creador del Laberinto del Fauno, de los mejores Hellboy que hemos tenido en el cine. Se ganó el Oscar justamente por la forma del agua e incluso para lo gótico y lo macabro, ya tendría la Cumbre Escarlata, donde ya fantaseaba justamente con lo espectral. Y es que acá está acompañado de un gran casting como Oscar Isaac, como Jaco Elordi, Mia Goth, que se está convirtiendo en una de las grandes divas para el terror, y Christopher Waltz, que mejor dicho, siempre va a ser un encanto verlo en pantalla. Bueno, Guillermo del Toro pues tiene en esta oportunidad un presupuesto de 120 millones de dólares para hacer esta película gracias al patrocinio de Netflix, donde yo todavía me cuestiono si Netflix lo hace bien o no, porque me duele desde acá, un país como Colombia, no poder ver esta película en salas de cine. Como les digo, la película desde un principio me gustó mucho, pero no es lo mismo verlo en la casa, así tengamos un televisor de 50, 60 pulgadas, a poderlo ver de pronto en una pantalla incluso IMAX. Y es que en la historia del cine, justamente, Frankenstein ya ha tenido como varias adaptaciones, por decirlos que muchas. Frankenstein viene a aparecer en el cine justamente más o menos en 1910 con un cortometraje, pero es hasta 1931 con la obra de James Whale, que es la película icónica del cine e incluso la figura clásica que conocemos de Frankenstein o el monstruo de Frankenstein aparece por primera vez en esta película. Hay varias adaptaciones como La novia de Frankenstein, El hijo de Frankenstein, El fantasma de Frankenstein, El lobo de Frankenstein y mejor dicho, Drácula versus Frankenstein, Frankenstein versus Batman. Pero digamos que las películas icónicas, llamémoslo así, hay otra película del 57 que es La maldición de Frankenstein, que es por Terrence Fisher, que es muy buena también. O tenemos la obra de 1994 por Kenny Branagh, que es más reconocida por su actuación con Robert De Niro. Y bueno, pues llega esta obra que justamente está dividida como en tres actos, por así decirlo, la historia de Víctor, la historia de la criatura y el epílogo o como tal el cierre de esta historia. Recordemos que la criatura no es Frankenstein, sino es Víctor Frankenstein, su creador. Este monstruo o esta criatura nunca tuvo nombre o nunca fue bautizada, sino que en la cultura popular, llamémoslo así, al crear que el monstruo de Frankenstein, que la novia de Frankenstein, que esto, y en las figuras míticas del terror, pues al tener el hombre lobo, al tener Drácula, al tener el hombre invisible, al tener la momia, a esta criatura, en vez de llamarla criatura, pues se le denomina con el nombre de su creador, Frankenstein. Entonces siempre me va a referir mucho a la criatura, dejando el nombre de Víctor Frankenstein para su creador. Y es que, digamos, la película inicia con una actuación de Oscar Isaac bastante interesante, donde Oscar interpreta justamente a Víctor, al creador, que desde un principio esta película se va a ver muy enmarcada por la relación padre e hijo, ya que digamos acá Oscar Isaac que es hijo justamente de Charles Dance, que mucho lo recordaremos por haber interpretado a Tywin Lannister en Juego de Tronos, que fue de mis personajes favoritos en esta icónica serie. Es un padre que quiere que su hijo sea perfecto, que su hijo, digamos, sea un gran heredero de ese apellido Frankenstein. Por eso la importancia de la herencia. Pero también es un hijo que tiene todavía el sufrimiento de haber perdido a su madre y es de ahí, desde esos primeros inicios, de estar muy conectado con una alta educación, de estar muy conectado con la ciencia, con la medicina, pero de tener el dolor de que su madre era la única persona que lo comprendía, que lo entendía. Desde ahí vienen los primeros deseos de luchar contra la muerte. Y es que tenemos una dualidad en Frankenstein,
justamente en Víctor, de que nunca tuvo una muy buena relación con su padre, siempre fue muy chocante y de una u otra forma eso se ve reflejado con la criatura, ya que la criatura, al ser su creador, termina siendo su padre, pero es un creador, un padre que está arrepentido, que vive con el error de haber creado un monstruo, de haber creado algo que lo aborrece y el que hay completamente arrepentimiento y eso se lo transmite a esta criatura. Y es justamente en el segundo capítulo donde conocemos la historia de la criatura. Que acá es la gran diferencia con el libro, porque acá es una criatura más benevolente, es una criatura que también está en ese arco de aprendizaje de que todo lo que va viendo lo va absorbiendo. Recordemos que en el libro la criatura de pronto asesina y comete más actos sin tener esa conciencia, las muertes las provoca más Frankenstein, mientras que de pronto en el libro las muertes son muy accidentales y no es él el creador de estas muertes. Un papel muy interesante es el de Mia Goth, que justamente hace Elizabeth, donde hay muchas diferencias en esta adaptación. Acá simplemente Elizabeth es la novia de William, el hermano de Frankenstein. Mientras que en la obra original, pues ella es la novia del doctor Frankenstein o el gran amor de él. Aunque acá en la película se alcanza a percibir de que él tiene atracción por la hermana, ¿por qué? Por la novia de su hermano y no hay una relación directa, pero sí hay algo de química entre ellos. Eh, Siento que Mia Goth y acá Elizabeth debió tener más protagonismo, había más química con el monstruo en sí, la novia de Frankenstein, llamémoslo en la historia del cine, termina siendo Elizabeth. El deseo de Frankenstein de tener una pareja, ¿sí? Que en la obra original el doctor Víctor Frankenstein accede a cumplir el deseo de darle una pareja, ¿sí? En la historia del cine son diferentes las circunstancias que hacen de que Víctor cree a Elizabeth o a la novia de Frankenstein, pero acá no, acá él decide negarle y decirle jamás voy a crear otra criatura semejante a ti, jamás voy a crear una criatura como usted, estoy arrepentido de haberlo creado a usted. Y esas palabras son fuertes de un padre hacia su hijo, hacia un creador, que incluso ese es el impulso también de crear venganza, de decirle, le voy a hacer la vida imposible, lo voy a perseguir. Y acá también hay otra gran diferencia, es en el final de pronto con el libro, porque en el final, durante el libro, todo el libro se desarrolla y la película se desarrolla, es la historia contada en un barco donde lo están rescatando a Víctor. Voy a dar spoilers, estoy dando spoilers. La criatura encuentra a Víctor y termina viendo como una reconciliación, pero es una reconciliación de creador-hijo, padre-hijo, pues él al final lo llama incluso hijo, donde después de todo ese arrepentimiento, después de todo, digamos, tratarlo mal, de decir, no me gusta lo que creé, por mí lo desechaba, pero cometí muchos errores y al darme cuenta de que tienes conciencia, de que tienes pensamientos, de que tienes sentimientos y emociones, se da cuenta de que esa criatura tan imperfecta no era tan imperfecta, sino tenía muchos perfeccionismos y que había creado una gran criatura. Y es que, digamos, algo que tiene Guillermo del Toro, y es muy fascinante, y por eso también es que la película es muy buena, es que Guillermo del Toro siempre se ha dado a encargar y ha dado a mostrar muchos monstruos en su filmografía, pero los monstruos no son físicos. Los monstruos nunca aparecen desde lo espectral, desde lo demoníaco. Los monstruos es lo que llevamos por dentro y cómo nos comportamos. Y eso siempre ha sido una de las características de Guillermo y eso lo refleja acá. Acá la criatura no es tan monstruo, es más monstruo su creador, Víctor Frankenstein. A diferencia, digamos, del libro donde cuando llega la criatura al barco, el doctor ya ha muerto, él simplemente dice,
mi objetivo acaba acá, no tengo nada más que hacer, voy a ir a prenderme candela, voy a ir a quemarme, no tengo razón de vivir, de existir. La película queda también como en paréntesis y el libro también. Nunca nos dice si se quemó o no. En algunas adaptaciones del cine, la ira iracunda del pueblo le prende llamas a su torre, a su montaña, a su castillo donde vive. Como digo, estas son otras adaptaciones que se han hecho muy famosas. Acá también dan muy importante la inmortalidad, que eso tampoco se menciona en el libro. Acá nos muestra una criatura que por más que desee morir, no puede hacerlo, pues al sentirse tan solo nace su deseo de tener una pareja o una compañera, porque ya es consciente de que al ser inmortal va a vivir por toda la eternidad, pero no quiere estar solo. Hay mucha humanidad ahí en este personaje y es fascinante. Acá hay algo muy raro, es con el personaje de Henry Harlander, que es interpretado por Christopher Waltz, donde en el libro nunca aparece, en la novela nunca aparece este mentor o este ayudante, mientras que en la película sí aparece este ayudante que es el que va a poner la money, el que va a poner la plata para que Víctor Frankenstein construya la criatura. Y la forma interesante de ligar a Christopher Waltz o a Heinrich con la historia es simplemente de un señor que está sufriendo una enfermedad donde sabe que va a morir y simplemente le va a patrocinar el experimento como tal, simplemente para que después lo ejecuten él y él poder también tener una inmortalidad. Y es que si damos una reinterpretación de Heinrich o de Christopher Waltz acá, vendría siendo esa figura que no aparece en esta película, que es el gran Igor. Igor es como ese ayudante que aparece en algunas historias de Frankenstein justamente, como el mayordomo o como el ayudante de Víctor, pero que acá no aparece para nada, no quisieron utilizarlo y está respetable la adaptación, ya que a veces es un personaje que no gusta y es muy grotesco, da repulsión verlo. Que incluso, hablando de repulsión, esta película no sé si también entre dentro de lo que llamamos body horror, ya que si empezamos a hablar un poco de la fotografía, de los efectos visuales, del maquillaje, vamos a ver tripas, vamos a ver desmembramientos, vamos a ver huesos, vamos a ver mucha sangre, y es lo ideal porque recordemos que la construcción de esta criatura es a partir de muchas partes, es a partir de miembros, a partir de pieles, a partir de crear un cuerpo perfecto. Y esto se ve mucho acá. Es incluso interesante el papel de Jaco Elordi, que seamos sinceros, el man es un galán, el man es un lindo, es un papito, ¿sí? Pero acá lo hacen monstruo, lo hacen feo, lo hacen muy, 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 muy dentro de su maquillaje perfecto. Y a raíz de que el monstruo o esta criatura va evolucionando, también va creando un aspecto diferente a la que siempre conocemos. Pero hay una gran actuación ahí, detrás de todo ese maquillaje. Y a veces la actuación es también en cómo se mueve, en cómo camina, en cómo tiene que incluso aprender a coger las cosas, en cómo tiene que aprender a caminar, a hablar, a dialogar. Creo que Jaco Elordi es una gran acertación en esta interpretación de esta criatura. Si me dicen qué calificación darle a esta película, voy a desligarme un poco de la adaptación del libro. Simplemente recordemos que esto es una adaptación sobre una figura icónica. Entonces no quiero interpretar de que si es fielmente al libro, porque como les dije desde un principio está muy desligada, pero cinematográficamente siento que está muy bien hecha. Siento que me gustó, salí satisfecho de ver una gran película y salí simplemente con esa ira de pronto decir, web, mi chica vida, esta película la quiero repetir, pero cómo me encantaría verla con un gran sonido en una sala de cine. Si alguien se quiere compadecer, alguna distribuidora, alguna sala de cine y quiere proyectar esto y negociar con Netflix, y Netflix quiere de verdad permitirlo, permítanos a los fans ver esta película en salas de cine porque de verdad me gustó bastante. Si me piden una calificación, perfectamente le puedo dar 4 estrellas, 4 claquetas de una película donde salgo satisfecho, donde
Estamos hablando de que hay una fotografía por Dan Lastrin, donde ya ha venido trabajando justamente en varias películas con Guillermo del Toro, donde hay una música por Alexandre Desplat y nos trae grandes obras. Entonces digamos que es una película que fotográficamente, ambientalmente, el mundo que se construye alrededor de Frankenstein es fascinante y es una historia que no solo es la historia de la criatura, la historia de su creador, la historia de un amor por también tener una compañera, sino también hay un desarrollo y un hilo de sus personajes. Creo que el hilo más importante que hay en esta película, en esta obra, es la relación que se crea entre padres e hijos. ¿Cuál es la herencia que se le hereda a un hijo? ¿Cuál es la herencia que se hereda como padre para que ustedes como hijos también la ejecuten y sean unos buenos padres? Me voy con la satisfacción de que vi una gran película, vi una gran obra y simplemente quiero decir que la quiero repetir, pero en salas de cine.